SER Podcast. Ser el corresponsal de la cadena SER en Estados Unidos es una de esas oportunidades que no son para todo el mundo. Si además eres un apasionado de la cultura de ese país y esta oportunidad te llega sin poder pensarlo mucho, no puedes decir que no. Una Casa Blanca. Durante estas semanas en las que no estamos escuchando a nuestra compañera Sara Canals, Miguel Ángel Muñoz Encinas, redactor jefe de la cadena SER en Madrid, se está encargando de informarnos desde Washington. Eso, por ejemplo, es una de las cosas que podemos hablar, ¿no? Correcto. Carísimo, que es aquí. Lleva allí una semana y no ha parado de entrar en directo, pero detrás de cada crónica hay una mudanza express, papeleo, decisiones rápidas y una puesta al día, por no decir un máster en burocracia. Yo soy Javi Caminero, soy el productor de este podcast y en este episodio voy a hablar con él para conocer mejor cómo ha sido y cómo está siendo su llegada a Estados Unidos. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Javi, muy buenas. Explícame primero, porque llegas a Washington sabiendo que es algo para unas semanas. ¿Cómo se llega a Washington sabiendo que es solo para unas semanas? Bueno, no te queda otra que salir corriendo, que es un poco lo que tuve que hacer, pero porque la coyuntura era la que era y en este contexto de guerra, cuanto antes llegáramos aquí mejor, ¿no? Pero bueno, como yo sigo a diario la política estadounidense desde la redacción y estaba al tanto de la situación, pues bueno, lo que quieres es llegar cuanto antes para empezar a contar y tratar de explicar lo mejor posible, dentro de lo que cabe, cómo opera esta administración, ¿no? Y bueno, yo tengo la ventaja de que como ya tenía el visado de las elecciones presidenciales de 2024 que vine a cubrir también con la SER, pues no tenía ese requisito legal ya cumplido, porque la concesión del visado es un trámite farragoso, porque tienes que ir a la embajada a una entrevista, tienes que dejar tu pasaporte, te lo devuelven a las semanas con el visado. Afortunadamente el visado ahora lo conceden para 5 años y bueno, yo lo tengo hasta 2029, salvo que esta administración decida lo contrario, que esto puede suceder en cualquier momento. No digo que vaya a suceder, pero sí que ahora todo es muy provisional, ¿no? Porque además esta administración es muy exigente con la entrada en el país y con, ya sabéis, las redadas que están llevando a cabo contra la inmigración ilegal, pero incluso con la gente que está en situación legal en Estados Unidos está habiendo problemas. Así que eso es lo que nos facilitaba la operatividad y el poder venir rápido, ¿no? Que yo ya tuviera el visado. Y lo primero que había que resolver era dónde ubicarse, porque Washington es una ciudad muy, muy particular, porque es verdad que los españoles tenemos muy en la cabeza a Nueva York, porque quien más que menos ha ido o lo ha visto mucho en las películas, pero Washington es una ciudad muy distinta. Sí, ubícanos poco cómo es Washington territorialmente, cómo están todos estos edificios presidenciales, institucionales, que creo que están todos bastante cerca unos de otros, y para que el oyente se haga un poco la foto. Sí, es una ciudad cómoda, o sea, es fácil de moverse por ella. Y es verdad que es una ciudad muy, muy profesional. Esta ciudad está llena de políticos, de periodistas, de lobistas, de abogados, de asesores. O sea, es una ciudad muy, muy operativa, muy, muy del business, ¿no? Y es verdad, todos los edificios están en un recorrido más o menos en torno a 4 kilómetros, desde la Casa Blanca al Capitolio, justo enfrente del Capitolio está el Tribunal Supremo, entre la Casa Blanca y el Capitolio hay unos 3 kilómetros que se pueden recorrer fácilmente a pie. O sea, es una ciudad muy, muy cómoda, pero claro, si vas a trabajar aquí y te vas a dedicar a tareas periodísticas, como es mi caso, tienes que vivir en esta zona, porque si no, aquí los traslados son eternos y se te iría a mediodía. Pero claro, vivir aquí es carísimo, para que la gente se haga una idea. O sea, un estudio simplemente no te baja de 2.000 euros. Y si quieres un apartamento con 2 habitaciones, ya prepara 3.000 que no, de ahí no bajas. O sea, que este es uno de los problemas que hay aquí, que es el de la inflación. O sea, es todo carísimo. Eso te das cuenta en cuanto pones un pie aquí. Ya no te digo si entras al supermercado. Yo que nada más llegar hice lo típico, una compra de comida para tener algo en la nevera. Claro. Y para que te hagas una idea, o sea, un kilo de pechugas de pollo son $14.
que son unos 13 euros. Una bolsa de lechuga, no baja de $4. También estuvimos viendo con Sara en su momento que además es difícil encontrar comida que sea saludable. Ya más allá del precio por la inflación, es comida que ya era cara de por sí. Imagino que toda la inflación, ahora por contextualizar un poco más, a raíz de la guerra de Irán, claro. Es que, a ver, los americanos per se no se alimentan demasiado bien. Además, si tú miras la composición de los alimentos, la información nutricional, ves que tienen dos grandes problemas. Uno con el azúcar y otro con la sal. Tienen muchísimo azúcar en muchos productos y muchísima sal en muchos productos. De hecho, lo que se vende como healthy, como más saludable, te ponen como que bajo en sal o con menos sal o con menos azúcar. Es verdad que es complicado y que es caro. Veníamos meses atrás hablando del precio de los huevos. Sin embargo, los huevos sí que me ha parecido que era una cosa más razonable, porque docena y media puede estar en torno a los $3-4, que es una cosa más o menos razonable. Sí, dentro de Pero luego, si como vayas a un entrecot o a un solomillo, prepárate para pagar. O sea, o pescado, por ejemplo. Encontrar pescado fresco es primero difícil y segundo carísimo. El otro día, sin ir más lejos, que me crucé con una señora que estaba blasfemando por el precio estaba donde las lechugas. Por eso destacaba el dato de los $4 una bolsa de lechuga. O sea, que no es que te estés llevando 7 kilos, ¿no? Te estás llevando una bolsa de lechuga como la que puede haber en cualquier supermercado en España. Y es que en España la encuentras por $0,99, €1 y poco, y aquí no baja de los $4. O sea, es una barbaridad, que son 3 euros y mucho. El caso de la gasolina, imagino que también allí para ellos es especialmente sangrante, porque es una sociedad que no tiende a moverse en transporte público, que no tienen tantas alternativas como podemos tener, por ejemplo, aquí en España o en general en Europa. En términos españoles, ya nos gustaría tener los precios que tienen aquí. Porque, por ejemplo, aquí la gasolina se mide en galones, que son 3,7 litros. Para que te hagas una idea, un galón de gasolina, en la que hay justo aquí, a la vuelta de donde yo estoy, que yo estoy cerca de la zona del Capitolio, está el galón, 3,7 litros, repito, a $4,18. Hace apenas un mes, justo antes de la guerra, estaba por debajo de $3. O sea, ha subido pues un 30%. En un mes. Eso los americanos no lo soportan, porque no están acostumbrados a pagar esos precios. Y de hecho, es uno de los grandes problemas que tiene esta administración, porque Trump, a menudo lo olvidamos, pero Trump ganó las elecciones por la economía y la inflación. O sea, ganó las elecciones con la promesa de bajar los precios. Y los precios no solo no han bajado, cuando él llegó a la Casa Blanca en enero del 2025 estaban en el entorno del 2,9% y ahora están por encima del 3,3%. O sea, no solo no ha bajado, sino que ha subido. Y con la guerra más. Entonces, claro, por eso esta administración, por ejemplo, está deseando acabar con esta guerra cuanto antes. Esta subida de precios, esta inflación en el 3,3% que me estás comentando ahora, también se nota en otros ámbitos de la vida, imagino. Por ejemplo, en el ocio nocturno, en la vida allí en Washington, más allá de los supermercados. A ver, sí, es todo caro. O sea, salir a cenar es caro. O sea, ir al cine es caro. Yo no he tenido tiempo, porque no me ha dado tiempo a ir al cine, pero es caro. O sea, todo lo que sea moverse fuera de es caro. Todo el ocio es caro, los gimnasios son caros. De hecho, hay mucha gente que hace deporte en parques y en la calle, ¿no? Pero es todo. O sea, se nota el incremento de los precios de manera desorbitada, que esto ya venía de antes, ¿eh? Esto no es imputable exclusivamente a esta administración. Esto es un problema que lleva arrastrándose desde la pandemia, incluso un poco antes, pero al que no han conseguido ponerle coto. Y de hecho, el que los turistas españoles que hayan viajado hace años a Estados Unidos y vuelvan ahora notan la diferencia. Todo el mundo que ha venido lo comenta, ¿no? Que se nota muchísimo en los precios, que los precios se han subido a la parra de manera desorbitada. Tú habías estado allí en Estados Unidos, precisamente, ya muchas veces, en 2024, sin ir más lejos, cubriendo las últimas elecciones presidenciales. En otro punto de la capital, de Washington, está Miguel Ángel Muñoz Encinas. Miguel, ¿qué tal? Hola, Ángels. Tú acabas de llegar de Pensilvania. Desde el punto de vista profesional, ahora que estás allí cubriendo la actualidad, y también desde el punto de vista de una persona que visita el país de ocio, por decirlo de alguna manera, ¿qué has notado tú distinto ahora? ¿Qué contrastes hay desde las últimas veces que has ido hasta esta vez en la que estás con
con todo este contexto tan complicado a nivel internacional? A ver, cuando yo estuve en 2024, ya sí que yo hacía como 5 o 6 años que no pisaba Estados Unidos, sí que noté un cambio social muy importante. O sea, la sociedad está muy polarizada, muy polarizada. Esa polarización aquí en Washington se nota menos, porque Washington forma parte del Distrito de Columbia, esto es territorio eminentemente demócrata, y entonces aquí es más difícil encontrar ese contraste. Pero a poco que te muevas un poco, yo cuando estuve en 2024 en Pensilvania, que era un swing state, un estado bisagra que podía caer de un lado o de otro, de hecho cayó del lado de Trump por apenas 100.000 votos, ahí sí que se notaba mucho el contraste y la polarización entre los seguidores de Trump y los demócratas, ¿no? Eso sí que se ha notado mucho, se ha extremado mucho en los últimos años en este país. Luego en el discurso en la calle insisto, depende mucho de dónde estés, porque pasa lo mismo en Nueva York. Nueva York es un territorio muy demócrata, mira la victoria arrolladora de Mamdani, pese a que Trump tiene allí el cuartel general de sus negocios, ¿no? Ha vivido en Nueva York toda su vida. Ahora se va más a Florida, que es un territorio más afín y más republicano, ¿no? Que allí pasa un poco lo mismo. Si vas a Florida notarás el contraste más por el otro lado, pero aquí en Washington, ya te digo, es difícil verlo porque es un territorio muy, muy demócrata, es un ecosistema muy especial, también muy político, entonces aquí la interpretación de los hechos y de la situación es como mucho más profesional, mucho menos visceral en ese sentido, ¿no? Y en este tiempo que llevas allí, ¿notas que esa visceralidad, que esa polarización ha llegado también a impactar a la relación con la prensa? A ver, desde el punto de vista de la administración Trump, sin duda, porque Trump se pasa el día sacudiendo a la prensa. O sea, no hay día que no se meta con el New York Times, con la CNN, con el Wall Street Journal, con lo que él llama o los fake news o legacy media, ¿no? Que son los medios tradicionales. De hecho, en la Casa Blanca ahora hay medios acreditados que nunca lo estuvieron, que son medios mucho más, entiéndase el término, pero mucho más outsiders, mucho más vinculados a las posiciones de Trump y a la extrema derecha, con discursos muy radicales y con un rigor profesional cuestionable. Sí. Claro, entonces eso, bueno, luego el trato con la prensa, yo no he tenido ningún problema, ni cuando he estado en la Casa Blanca alguna vez con Sara, ni en el Capitolio, por ejemplo, que he estado esta semana, y no te encuentras ningún problema. Tus compañeros los compañeros te ayudan en todo lo que pueden. Cuando les dices, mira, soy nuevo aquí, necesito un poco de ayuda porque, por ejemplo, el Capitolio es un laberinto. Perderte por los pasillos del Capitolio es súper sencillo. El edificio es absolutamente impresionante, es cierto. Tiene un sótano, tiene incluso un tren que conecta por el subsuelo la parte del Senado con la parte de la Cámara de Representantes. O sea, es un edificio inmenso y si no lo conoces un poco, si no trasteas un poco o pides ayuda, es muy sencillo perderse, porque tiene infinidad de ascensores, infinidad de pasillos, infinidad de galerías. Y yo el otro día, para llegar a la zona de radio y televisión, que es donde estamos nosotros, tuve que preguntar varias veces, porque dice, oye, perdonadme, pero es que me he dado ya 3 vueltas y todavía no me he ubicado. No te preocupes, y enseguida te acompañan incluso personalmente. O sea, en ese sentido son muy agradables y son muy amables, y a la prensa, por lo menos en el Capitolio, se la respeta, incluso y en la Casa Blanca también. Luego otra cosa es que salga Trump o salga el secretario de Defensa y se acuerde de la madre de alguno. Why do you blame the Biden administration? Because they let him in. Are you stupid? Are you a stupid person? Eso ya, digamos que está asumido en este contexto, con esta administración. No deja de ser una anomalía, lo que pasa es que ya hemos normalizado las anomalías, porque desde el punto de vista del respeto institucional y del respeto
al trabajo de algo tan importante como es en este país la prensa, pues hombre, es inexplicable que suceda, ¿no? Y que se digan las cosas que se dicen y que los insultos que se vierten con la facilidad con la que se hace, ¿no? Pero bueno, y luego hay un problema de realidad factual. O sea, Trump llegó a acuñar el término de realidad alternativa o hechos alternativos. Bueno, los hechos son hechos, o son o no son. Si son alternativos, ya no son hechos. Pero claro, él vive así, él vive en una realidad que es muy distinta a la que vemos el resto de los mortales. Y eso, pues, es complicado de gestionar en el día a día, porque al final acabas chocando, claro. Yendo a tu caso en concreto, la perspectiva que tú aportas cubriendo la actualidad de todo lo que pasa en la Casa Blanca desde allí es distinta a la que puede aportar un corresponsal que lleve allí años o que tenga la intención de quedarse allí más tiempo, porque tú estás, como quien dice, más de paso. ¿Qué es lo que crees que puedes aportar tú desde ese punto de vista? Bueno, a ver, mi objetivo más que lo que pueda aportar yo es tratar de explicar lo mejor posible para que lo entendamos en España, cómo se funciona aquí, por qué suceden algunas cosas, por qué se opera de la manera que se opera y que eso ayude a comprender mejor el mundo en el que estamos viviendo desde hace un tiempo que es una montaña rusa de difícil digestión. Pero, insisto, más que lo que puedo aportar yo lo que trato es de transmitir de la mejor manera posible qué es lo que está ocurriendo y por qué suceden las cosas y qué explicación hay o qué puede haber detrás de todo esto, ¿no? Porque al final es a lo que nos dedicamos, o sea, es a contar qué es lo que hay, pero contextualizando, porque es muy importante. Si te quedas solamente en el titular y en el Trump dice que, pues al final te metes en una espiral de la que no sales, porque eso es una cosa que hace muy bien esta administración, por ejemplo, que es controlar el relato al final. Copar el espacio mediático casi de manera permanente. O sea, Trump tiene una presencia permanente en los medios. O sea, esta misma mañana, que no tiene nada en su agenda, nada público en su agenda. De hecho, si miras la agenda de la Casa Blanca pone Executive Time, o sea, tiempo ejecutivo para el presidente, todo a puerta cerrada, no hay prensa. Y ya ha hablado con 2 medios y son las 10:30 de la mañana. Ya ha hablado con The Hill, ha hablado con New York Post. Claro, son medios con los que, sobre todo, por ejemplo, New York Post, otro presidente de Estados Unidos anterior no hubiera hablado, o no, claro, con la asiduidad con la que lo hace Donald Trump, ¿no? Que luego, por ejemplo, la semana pasada, sin ir más lejos, fue entrevistado 2 veces en Fox, en 72 horas. Una por teléfono, cuando anunció el bloqueo, y luego 3 días después con la misma periodista. O sea, Trump es muy de filias y de fobias. Y es muy de quitar y poner, o tratar de quitar y poner periodistas. E incluso hay periodistas que no le gustan, de cadenas que sí le gustan, y lo dice abiertamente, y deberían quitarle, y es que este es un inútil, y es que y así todos los días. Entonces, claro, eso, si tú no pones un poco de perspectiva y un poco de contexto, te come. Y al final, ¿qué pasa? Que te conviertes solamente en un altavoz de lo que dice Trump y sin filtro. Que ese es otro de los problemas también, que si tú te conviertes en un altavoz de repetición de todo lo que él va contando, al final estás entrando en su juego, que es lo que busca, insisto. En esto son, desde el punto de vista desde la información y desde el punto de vista mediático, son muy hábiles. O sea, porque copan el relato con una facilidad pasmosa. Porque no paran. O sea, tienen una hiperactividad brutal. O sea, yo no sé las horas que duerme el presidente, pero no son muchas. Porque tú ves cuando tuitea o cuando escribe en su red social, que es a todas horas, o cuando, no sé si fue el sábado por la noche, claro, yo tengo las alertas activadas por ejemplo, en su red social, ¿no? En Truth Social, que es un ecosistema particular donde los haya. Y a las 11 de la noche empezó con una retahíla de mensajes alimentando el bulo del robo electoral de 2020, que si no mando 15 mensajes en 20 minutos, no mando ninguno. Entonces, claro, tú imagínate si estás todo el rato replicando eso sin filtro.
Claro, sí, Pues, sí que es verdad que... estarías diciendo todo el rato que esto es que le robaron las elecciones y que menos mal que ha vuelto a ganar y a poner orden. Sí, es verdad que es complicado saber cuánto duerme, pero sí que se puede intuir un poco cuando coge el móvil a deshoras, cuando le da por publicar una foto suya hecha con IA siendo el Jesucristo, por ejemplo. Yo creo que igual a esa hora ya le tendrían que haber puesto una especie de control parental. Pero bueno, luego también la gente se pregunta, nos lo preguntamos muchas veces, sobre todo al otro lado del charco, ¿cómo es posible que este señor ganara las elecciones? Pero bueno, porque claro, él obtuvo 79 millones de votos de estadounidenses frente a 77 de Kamala Harris. Al final no ganó por tanto, O sea, la diferencia fue mucho menos de la que pareció en su momento. Lo que pasa es que como ganó en los estados clave, pues parece que arrasó en las presidenciales. Pero fueron 79 millones contra 77, lo que abunda en lo que te decía antes, Javi, que hay una polarización tremenda en este país, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo y lo que nos tocará vivir, salvo que cambie mucho el escenario en las elecciones de mitad de mandato, al menos hasta 2029, que será cuando haya que en la Casa Blanca se supone otro inquilino, porque él en teoría ya no podría puede repetir más. presentarse. Eso es. ¿Cómo están siendo tus días allí? Desde que te levantas hasta que te llega la agenda y tienes un poco la previsión de lo que tienes que cubrir en cada momento. ¿Te está dando tiempo? Ya me has dicho antes que, por ejemplo, no has pisado un cine. No creo que No, vayas a tener tiempo en las próximas semanas, pero ¿a qué te está dando tiempo? ¿Qué haces? Mi máximo exceso ha sido comerme un helado en una heladería que hay, porque por ejemplo esta semana pasada hizo mucho calor, había 32, 33 grados. Hoy ya no, ya la cosa está un poco más razonable esta semana. Pero es lo máximo que me ha dado tiempo, porque a ver, yo me levanto muy pronto porque aquí hay un problema. Yo tengo que vivir en el horario estadounidense, pero que tengo que trabajar en el horario español. Claro. Entonces, compaginar eso es complicado. Entonces yo me levanto pues en torno a las 5:30 de la mañana más o menos, y lo primero que hago es ir a hacer algo de deporte, porque por higiene mental, ¿sabes? Y luego ya a partir de las, pues eso, 7 o así, ya me pongo las cadenas de televisión americanas a ver cómo va el día, echo un vistazo a la prensa, ya hablo con Madrid para la hora 14, y a partir de ahí ya sin cadena hasta las digamos 11 de la noche vuestras aproximadamente, sí, que son mis 5 o 6 de la tarde de aquí, que ahí es cuando empieza un poco mi rato más libre, que es cuando dices, bueno, pues ahora voy a darme un paseo, me voy a comprar algo, o me voy a visitar alguna zona, o voy a algún museo, o no sé, haces algo de ocio, ¿no? O quedas con alguien, o haces algo distinto, porque si no, es verdad que es muy demandante y es muy exigente, porque si ya un puesto como este en Estados Unidos ya es una corresponsalidad demandante, justo con esta administración momento, y en este contexto, pues se le eleva al cubo. Pues Miguel Ángel, muchas gracias. Estamos en contacto este tiempo que estés por allí, y cuídate mucho y sigue informándonos de todo lo que te encuentres por allí, que creo que no va a ser poco. Prometido, vamos hablando. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Una Casa Blanca es una producción de Ser Podcast. Guión, Elia Fernández. Producción, Javi Caminero. Realización sonora, Roberto García. Coordinación, Roberto García y Elia Fernández. Puedes escuchar todos los episodios de Una Casa Blanca en la app y la web de Cadena Ser, Podium Podcast, YouTube o en tus plataformas de audio favoritas.